La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado. Mi nombre es Teobaldo Aguilar Córdoba, soy misionero predicador de la IMIMPO y el día de hoy, para todos nuestros oyentes y televidentes, vamos a hablar el misterio de la reconciliación. Un maravilloso mensaje de parte de Dios para todos los oyentes del programa La Voz de Israel. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para reconciliar a toda la humanidad con Dios y nos encargó la palabra de reconciliación para que roguemos a la gente que se reconcilien con Dios. Esa es la tarea que nos ha dado Dios. Y por eso salimos al aire en todo medio de comunicación, dando a conocer este maravilloso mensaje de parte del Señor nuestro Dios. Y lo dejó establecido en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo. Y sus palabras de Jesucristo, ¿cuáles eran? De amor, de misericordia para con toda la humanidad, de tal manera que entiendan su mensaje. Entonces, y nos encargó la palabra de reconciliación. Así que, y todo esto no es voluntad de hombres humanos de la tierra, sino es la voluntad de Dios. Esto nos aclara en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Él ordenó así, Él lo estableció así. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Este ministerio de la reconciliación se hace con toda palabra de Dios. Se hace cuando la persona escucha el mensaje de salvación y pone toda la atención porque se trata de su propia vida. Se trata de salvar nuestra propia vida, nuestra propia alma. Aquí no hay nadie que nos pueda ayudar, solamente, desde luego, el predicador. Pero todo depende de cada uno, de cada persona. Esforzarse por buscar el camino de la verdad. Escuchar el mensaje de salvación, eso ya depende de cada uno. Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, Dios mismo, al ver de que el ser humano se había apartado de Dios, al ver que el ser humano no tomó en cuenta desde el principio las palabras de Dios, las dejó a un lado y agarró su propio destino, su propia vida. ¿Y a dónde va? Va a la deriva. Por eso es que no tendrá paz el ser humano, porque no tiene la dirección ni el consejo de Dios. Y cuando nos dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, toda persona que busca a Dios y se reconcilia con Dios, Dios ya no toma en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta palabra de reconciliación tiene mucho significado en la vida del ser humano. En primer lugar, si la persona, entendiendo el mensaje del Señor nuestro Dios, hace un alto y dice, vamos a ver qué significa esto, para qué me es provechoso, ¿o qué beneficio debo de tener de esta palabra? La primera palabra que tiene que tener en cuenta es que Dios pide a la humanidad que se reconcilien, porque el ser humano de todas maneras, en una u otra forma, comete pecado. Y eso se llama transgresión a la ley. Y como el ser humano es carnal, ofende a Dios, con sus hechos, inclusive con pensamientos ya está ofendiendo a Dios.
Ahora imagínense con hechos, con gestos también se ofende a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Mire qué tal responsabilidad y qué tal cargo nos ha dado el Señor. Pero esto tiene una gran finalidad. Este cargo o este renombre que le da Dios a la persona que predica, tiene como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. Por eso es que hablamos el mensaje de salvación y fundamentado sobre todo en todas las Escrituras, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios una sola es, no hay más. Entonces aquí el Señor nos dice, y os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que ordenó el Señor, que seamos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que a ustedes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, le pidamos que se reconcilien con Dios, que no mueran en pecado, para que no sean llevados al fuego eterno, porque después de la muerte, bueno, lo que dice la mayor parte de la gente, pero la Escritura dice, después cuando viene o entra la persona en el sueño profundo, será despertado, unos para vida eterna, que pasarán al reino de Dios, y otros para condenación perpetua, que pasarán al fuego eterno. Hay dos caminos que le espera al ser humano después de dormir. Así que, por eso, ¿qué recomienda el Señor? Reconcíliense primero con Dios y no habrá esas cosas. Entonces, quede establecido que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y esa palabra les hablaremos hoy y siempre. Quizás escuchen, quizás entiendan y sean merecedores del perdón de pecados. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 10 y versículo 11, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero aquí vamos a ir por partes. La primera parte dice, porque siendo enemigos de Dios. ¿Cómo se constituye la persona enemiga de Dios? Cuando desobedecemos a su mandamiento, cuando ofendemos a nuestros hermanos en palabras y obras, cuando desacatamos las cosas de Dios, cuando hacemos maldad, pecado tras pecado. La carne, los deseos de la carne nos llevan a cometer muchos errores. Y todo aquel que comete eso se constituye en enemigo de Dios. Y si no, lean el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4. Ahí claramente dejó establecido, cuando dice, los adúlteros y adúlteras, pecadores de este mundo, se constituyen en enemigos de Dios. ¿Ya ve? Desde luego. ¿Por qué se constituyen en enemigos de Dios? Porque juran y hablaron ante Dios amarse y quererse hasta el fin de sus días. Pero uno de ellos no lo cumplió. Y al no cumplirlo, se constituyó en enemigo de Dios. Por eso dice acá el Señor, porque siendo enemigos, quiere decir pecadores, desobedientes y rebeldes a Dios y a nuestros padres, dice, fuimos reconciliados con Dios por su muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió para que todo aquel que ha pecado, todo aquel que se encuentra en transgresión de la ley, tenga la oportunidad de reconciliarse con Dios. Ese es el fin supremo.
Para eso murió Jesús. Y si usted, hermano, hermana que me está viendo, no se reconcilia con Dios, en vano murió Jesucristo, en vano. Usted no le saca ningún provecho. Ahora dice acá, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la persona que entendió el mensaje de salvación, aprovecha y busca a Dios, se reconcilia con Dios. ¿Y cuál es el premio que te da Dios? Que tengas vida eterna. No que te vayas al fuego, sino que tengas la vida eterna para que seas digno del reino de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La gloria de Dios se ha manifestado en la tierra. Y si no recuerden, ¿qué decía Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero ahí Jesucristo dejó claramente establecido, arrepiéntanse. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo es provecho. Él no murió vanamente, sino que toda persona que se arrepiente, sea varón o sea mujer, la muerte de Cristo es valiosa. No murió en vano, sino que murió para salvarse a la persona que se arrepintió y se reconcilió con Dios. También dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ve? La persona para glorificarse en la presencia de Dios, o sea, ser merecedores de estar delante de Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Reconciliarse con Dios. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Queridos hermanos, cuando nos habla de la sangre de Jesucristo, no es cualquier sangre, es la sangre preciosa que fue derramada por muchos, claro, no por todos. Eso lo habla en Mateo capítulo 26, versículo 28. Y será derramada, dice, por muchos. Claro que no por todos, porque todos no se van a arrepentir. Todos llevados por las cosas de este mundo, otros son incrédulos, otros son rebeldes, no aceptan a Cristo como Salvador. Entonces ellos sí morirán carne y espíritu en el fuego eterno. Por eso dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y recuerden, amados hermanos, que en el Evangelio de San Mateo capítulo 27, 24 y 25, ahí Poncio Pilato preguntó a toda la gente de ese entonces que lo acusaban a Jesucristo, y salió y se lavó las manos diciendo, libre soy yo de la sangre de este justo. Ese hombre, Pilatos, era un hombre entendido en la jurisprudencia. Él sabía, él conocía y llegó a la conclusión que lo acusaban vanamente, por envidia lo acusaban. ¿Y qué dijo? Limpio soy de la sangre de este Cristo. Quiere decir, yo no me mancho con la sangre de este hombre porque es justo. Ahora, allá vosotros, dijo Poncio Pilatos. ¿Y qué dijo la gente? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué dijeron así? Porque el diablo había tomado posesión de sus corazones y estaban ciegos y torpes y no sabían lo que hablaban. Y que eso no suceda con usted, hermano, con usted, amada hermana. Aquí claramente nos habla. Seguimos en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. También a vosotros,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. ¿Ve? Hasta compensar, el ser humano está pecando contra Dios, está ofendiendo a Dios. Ahora, si las obras ya se efectuaron, esas obras son malas, eso es abominación. Y eso significa que esa persona, sea hombre o sea mujer, se constituye en enemigo de Dios. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se dan cuenta? Qué valiosísima es la sangre de Jesucristo. Pero para el que se arrepiente, para el que se reconcilia con Dios y vivirá en paz los pocos días que vive en la tierra, vivirá alegre, feliz, porque tiene a Cristo en su corazón. ¿Y por qué más? Porque todos sus pecados le fueron perdonados. Y no habrá de qué se le acuse en el día del juicio. Ya vamos a hablar también de eso. ¿Ya? ¿Los justos serán acusados? Claro que no. Si una persona se reconcilia con Dios, confiesa todos sus pecados que hizo, esa persona que dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados, porque se reconcilió conmigo, dice el Señor. Por eso es que invocamos a todos vosotros, hermanos y hermanas, reconcíliense con Dios y tendrán paz en su corazón. Dios dijo, la palabra de reconciliación está puesta en la boca del profeta, que se levantará en los últimos tiempos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará les hablará en toda manera, tal como está escrito en la ley de Moisés. Y el que no quisiera escuchar, yo le pediré cuenta, dice Dios. Ay, hermano, si no oran por el mensaje que te estoy dando, no quieres reconciliarte con Dios, entonces Dios te va a pedir cuenta a ti. Yo mandé mis predicadores, dirá el Señor, que te hablaran, que te reconciliaras conmigo, pero tú menospreciaste esa palabra. Tú no quisiste escuchar. Ahora, esta es la sentencia para ti, dirá el Señor. Ya vamos a hablar otro día del juicio final. Escrito está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de tus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Ahí está. Hermanos, todo lo que él ha mandado a decirles, les estamos hablando. Nada he callado y no callaré nada de todo lo que ha ordenado el Señor que se ha predicado, para que todos nuestros oyentes tengan conocimiento de que hay un Dios y que busca que los hombres en la tierra se reconcilien con Él, para que no vayan al fuego eterno, no tengan que sufrir el castigo eterno, sino que tengan vida. También nos habla en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Amados hermanos, como ustedes podrán observar, hablamos solamente todo lo que está escrito conforme a las Sagradas Escrituras, para que sea mejor entendido y sepan que es como si Dios mismo les estuviera rogando, vuélvanse y reconcíliense con Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10.
príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así gritaban los predicadores antes. Lot era el que fue a predicar. 60 años predicó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, todas esas ciudades. Así predicaba. ¿A quién se dirigía? A los príncipes de esa tierra, como quien diciendo ahora a los gobernantes, a los ministros, que entiendan primero ellos el mensaje de salvación, para que hagan todo lo posible que el resto de la gente también tenga derecho a la salvación. Por eso aquí la palabra primerito dice príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahora, publicar la ley de Dios para que todos los moradores de la tierra tengan vida eterna. Porque de esto va a pedir cuentas Dios. A mí me va a decir, ¿predicaste lo que te enseñé? Yo diré, sí, Señor. Y a usted le va a preguntar, ¿escuchaste y pusiste por obra lo que mi hijo te habló? Usted que va a decir, no, Señor. Qué pena, porque has perdido el reino de Dios. Ahora te irás al fuego eterno. Pero bienaventurado el varón y la varona que escuche el mensaje del Señor. Cuando le pregunte va a decir, sí, Señor, escuché tu prédica, escuché tu mensaje, Señor. Y me esforcé por atenderte, me esforcé por aprender más, cada día más. Y vivo en tu palabra. ¿Qué le va a decir el Señor? Bendita tú, porque tuyo es el reino de los cielos preparado desde el principio para vosotros. Esas palabras van a ser lindas y maravillosas. Saber que nuestro esfuerzo y saber que las palabras que dejó Dios y que les estamos hablando no cayeron en saco roto, sino cayeron en ese corazón de carne, en ese corazón manso. Y sobre todo, en ese corazón le dieron un rinconcito para que viva allí el Espíritu Santo. Eso es lo más lindo y maravilloso. Así que en Deuteronomio capítulo 18, versículo 19, porque cualquiera que no oiga las palabras que él pronunciare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Y habrá alguna cosa que se olvide el Señor? Claro que no. ¿Habrá alguna cosa que el Señor no nos haya comunicado? No. Todo nos ha comunicado, todo está para que nosotros tomemos el camino de la salvación mediante su mensaje. Libro Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. ¿Ve? Y mandamientos y derechos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. Hermanos, la palabra de Dios es clara y concisa. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios. Eso nos pide. No nos pide oro, ni plata, ni cosas que no tengamos, o que no podamos hacer, o que digamos, Señor, está lejísimos tu palabra, no la puedo alcanzar. No, está a la puerta de tu corazón. Solamente abre tu corazón y la palabra entrará a ti. Porque, y dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿para qué llamó Dios a un hombre mortal de la tierra? ¿Para qué? ¿No fue para darle la ley de salvación, la ley de liberación del ser humano? Amados hermanos,
Por eso es que Moisés fue considerado como un siervo, el libertador del pueblo de Egipto. Ahora, la misma palabra está liberando a toda la humanidad que pone por obra el mandamiento y sus derechos y sus testimonios. Ahora dice, y serás dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello que te tornares. ¿Por qué? Porque has puesto en práctica el mandamiento de Dios y lo guardas en el tesoro más grande que es tu corazón. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué pide Dios? No pide cosas difíciles. Solamente guarda la ordenanza de Jehová tu Dios. Andando en su camino, quiere decir andando conforme al mandamiento, en rectitud, honestidad. Y sobre todo, dando amor y bondad a Dios. Libro de Jeremías capítulo 12, libro del Evangelio de San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos y hermanas, sabemos que el Señor juzgará a toda la humanidad con la ley. Ahí le va a decir, ¿escuchaste mi mandamiento? Sí, Señor. ¿Guardaste el primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, hasta llegar al 10º? Por eso es que el Señor nos previene y quiere que ninguno de nosotros caigamos en la debilidad, caigamos en el pecado. Y recuerden, ay del que desprecia la palabra de Dios, o ay del que dice que tiene otro Jesucristo aquí en la tierra, como algunos andan diciendo. Eso ya están para el juego. Además, esos no son obreros de Dios, sino obreros del anticristo. Por eso dice, el que oyere mis palabras, muy bien, las escuchó, pero no le puso la atención, no lo puso por obra ni en práctica. Y no creyere, todavía el otro es incrédulo a Dios, no quiso creer. No le juzgo yo, porque no he venido a juzgar al mundo. Claro, Jesucristo no he venido a juzgar al mundo todavía. Cuando Él vino a enseñarnos el Evangelio, la doctrina que estamos hablando el día de hoy. Pero sí va a venir a juzgar, a pedir cuenta. Yo te dejé mis palabras, ¿las pusiste en obra, en práctica durante tu vida? Eso va a ser en el día del juicio, cuando venga con millares de ángeles y se siente en su trono. Y también dice, el que me desecha, ¿a quién desecha? Jesucristo, y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que Él mismo habló, ella lo va a condenar. Queridos hermanos y hermanas, rogando al Señor nuestro Dios, que este mensaje que hemos hablado el día de hoy sirva para que usted tenga vida eterna y le sirva para que sea feliz los pocos días que viva aquí en la tierra. Le deseo que Dios lo bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Muchas gracias.